Buenas noches. Personalmente, la vida de la República Dominicana en estos días de que están muy envuelta la gente en los días pascueros, nosotros a veces vemos mucha gente en los lugares buscando la forma de llevar a su casa lo que se necesita para la fiesta navideña, Nochebuena y todas esas cosas. Y los gobiernos hacen el esfuerzo de que a esa gente menos pudientes las cosas se les faciliten o se les sea menos difícil de que puedan obtenerlas. Es verdad que la inflación es parte de lo que ha creado la necesidad de la gente. El presidente de la República, sin duda alguna, ha hecho los esfuerzos porque las cosas no lleguen hasta ahí. Usted puede decir que es un asunto mundial, que las importaciones de la materia prima de cada cosa que se necesita, de cada cosa que uno consume, el pollo, el asunto del ganado, el maíz, todas esas cosas se han incrementado muchísimo, pero el presidente también, con el afán de conseguir que el desempleo no sea uno de los principales obstáculos para los dominicanos, según las informaciones de Industria y Comercio, con la zona franca, Proindustria, las cosas han ido mejorando muchísimo. Pero cuando usted escucha y ve los informes del Banco Central, cuando el gobernador del Banco Central anuncia y dice, y en los números están, del crecimiento de la macroeconomía, cuando usted le dice eso a una familia, a una gente de esa, de la clase media para abajo, no es que la clase media no lo siente, porque esa es la que más le dan el fuetazo. La clase media es la más responsable a pagar los impuestos. Pero cuando usted le dice a una gente de esa, de la media para abajo, que la macroeconomía sigue creciendo y creciendo como los espaguetis aquellos, ellos dicen, ¿pero dónde? El caldero, el colmadito, ¿dónde? Los bolsillos. Es cierto, esos números es muy difícil usted cambiarlos. Esos números no hay forma de usted decir que lo están imponiendo, de que están haciendo, camuflajeándolo. No. Pero en realidad la gente en eso de la macroeconomía no cree, de la clase media para abajo. Y la clase media, imagínense, hay muchos que nada. Entonces, ¿la macro dónde? Pero en realidad esos números no son inventados, esos números son la realidad. Pues, ¿cómo usted desmiente del envío de remesas? El envío de remesas ha provocado tantas cosas positivas para este país que uno no se lo imaginaba, mucho menos en los tiempos de pandemia, de la cosa esta, del COVID. Uno no puede negar eso, pero eso vino de parte del gobierno de Estados Unidos, de las ayudas y todas esas cosas, y a la gente estar trancado en su casa, enviaba los dolaritos para acá, y los sigue enviando, y esa ha sido una bendición para el país. Tanto así que han tratado de que el dólar no siga bajando, oiga eso, que la prima no siga bajando. Oiga eso, cuando a veces la preocupación es que cuando sube. Y el peso, usted va a los bancos ahora mismo, a los bancos, según informe que tengo de mucha gente que sabe de esto, de los intereses, de la tasa, certificados y demás. El peso, señores, se redujo a la mínima expresión. En los bancos, ahora mismo usted ir a un banco y decirle, mire, yo quiero poner un certificado a tanto la tasa. A veces mejor usted decirle, pero déjeme ponerlo yo debajo del colchón de mi cama. Y si lleva dólares, ya usted sabe, a 0 punto nada. Así está la situación,
Pero en cuestión de la estabilidad macroeconómica, es así como dice el Banco Central, es así, ¿eh? Y la estabilidad económica con la política son dos cosas que van juntas, son gemelos o son gemelas. Es así, independientemente de las cosas que surjan con la justicia, que es otra cosa. Pero sí, la macroeconomía, según las informaciones y los datos del Banco Central, es real. Ahora, que la gente lo siente en los bolsillos y en los carteros y en su casa, es diferente. La gente la macro la quiere sentir en su casa y en los bolsillos. Unos amigos que me decían, oye, estábamos hablando de la prima, del dólar y del peso. Y la gente ahora, usted le dice, mire, ¿en dólar o en peso? No, dámelo en peso. Porque el dólar ha bajado muchísimo. Y como le dije ahorita, hay gente que prefiere tener su cuarto. Es verdad, usted está corriendo un riesgo. Pero los bancos están dando nada. Me dicen expertos de asuntos de banco y de finanzas y otras cosas. Dando nada. Ahora los bancos para prestarle a usted, si los bancos le van a prestar a usted, le dan con un bate de aluminio con corcho adentro. Ah, la tasa es a cero nada. Pero busca usted prestado en el banco, usted vea. Bueno, está a 7, a 11, a 12, a 13, para prestárselo a usted. Pero uno no puede ser un mezquino y dejar de entender y saber que sí, que la macroeconomía es excelente y se pronostica el crecimiento, ¿eh? Como el espagueti aquel. Ahora, que hay necesidades, muchas sí, carencias, sí. Y que las cosas se han disparado, es verdad. Y que el gobierno ha hecho el esfuerzo, sí. Pero no solamente la voluntad, es que también la circunstancia. Le preguntaba a un expresidente hace unos 2 meses de las situaciones que hay que tener capacidad, hay que ser talentoso para manejar un gobierno en un país como el nuestro. Me decía, hay que tener suerte también. ¿Cómo? Sí, hay que tener suerte. Suerte. Hoy la capacidad, sí, usted puede tener capacidad, pero se fue, si el COVID se va y entonces viene la chikungunya y después viene el asunto del dengue y el sarpullido y las cosas, eso es mala suerte que usted tuvo. Entonces, eso no ayuda a los gobiernos. Y es verdad, la suerte tiene que acompañarlo. La suerte, por ejemplo, al expresidente Medina, que ya estaba saliendo de su gobierno, la situación del COVID no le ayudó. Podían también aprovecharlo, porque las cosas, cuando aparecen las circunstancias, se aprovechan. Y en la crisis es que usted tiene que dar a demostrar la capacidad que usted tiene. Pero entonces eso ha estado acompañando al presidente Luis Abinader en todo su trayecto. Que pudieron salir las cosas, o estar las cosas mejores ahora sin el COVID. Yo creo que sí, pero a veces a usted lo ayudan ciertas circunstancias, ayudan. Y el manejo de la pandemia, los dos, el que fue presidente y han demostrado que han hecho las cosas mucho mejor que los países de la región. Incluso que los Estados Unidos, que es el dueño del mundo, o son los dueños del mundo. Porque ahí han habido muertos por pipá. Y los gobiernos, por lo menos el que se fue, Donald Trump, ya usted sabe lo que decía. Eso no sirve, que es un disparate. Pero hay que decir también que el presidente Medina, en su momento, manejó la situación bien, y el presidente de la República
Luis Abinader lo ha hecho excelentemente bien, incluso se le llegó a hacer crítica de que más de 300.000 millones de pesos, según los informes del Banco Central, se han invertido en el asunto de la salud con respecto al COVID. Y el buen manejo de Luis Abinader ha sido excelente. Obviamente usted tiene que resaltar la dificultad que tuvo el gobierno para con las vacunas y obtenerlas con los Estados Unidos, que ni teniendo el dinero la traían, ni una muestra. ¿Y qué debemos nosotros resaltar? El buen contacto que está ahí evidente del presidente Medina y las negociaciones diplomáticas con China. Esos resultados son las cosas buenas que se han podido conseguir con esas vacunas, con la facilidad, obviamente después siguió el presidente Luis Rodolfo Abinader con esto, pero sí las relaciones diplomáticas con China le trajeron esa ventaja al país para que pudieran resolver esos problemas o que vayan resolviéndolo. Que esas relaciones diplomáticas le traigan consecuencias a los que se fueron, no sé. Pero ha servido para mucho, la relación con China. Y no solamente usted tener las vacunas ahí en las manos, es usted saber desenvolverse con esa situación, como lo ha hecho el gobierno. Son muchas las cosas que se le han presentado al presidente de la República para bien, para bien de su gobierno y obviamente para el país, las remesas, que fue la misma crisis de la pandemia en Estados Unidos, enviada esa remesa para acá, el asunto de las vacunas de China. ¿Por qué? Usted puede tener de todo y si usted no sabe dirigir la situación, le sirve de nada. Los resultados, los incrementos de los alimentos, de los productos, y eso viene envuelto en el mundo. Ha creado ese caos y ese casco de botella que las cosas se han atrancado y eso trae dificultades en los precios y en las necesidades que la familia tienen ahora mismo. Pero, volviendo al inicio, la macroeconomía excelente. Y crece, y la gente se sigue preguntando, pero ¿y dónde que está la macro? Porque así que preguntan, la macro. ¿Usted ve eso que estaba haciendo el presidente ayer? O que inició en el día de antier, en el aeropuerto de aquí, el ex aeropuerto de Herrera. Ese es un buen deseo del presidente y la voluntad de que la gente le llegue eso para, por lo menos, pasarle la mano a la situación, a la crisis. Esa caja que hay algunos que dicen que está muy cara, yo no sé porque yo no la he visto. Pero los gobiernos en países como los nuestros, en vía de desarrollo toda la vida, tienen que ingeniársela porque nosotros vivimos del día a día. Tienen que ingeniársela. Y usted ve eso de que de los productos en la calle, eso tiene que ser permanente, constante. Porque una familia de esas familias pobres, que la mayoría viven todos los días con los chelitos en la mano, yendo al colmado, las 2 libras de arroz, la libra de pollo, es así, 5 pan, el chocolate para la cena, es así que se vive aquí, friendo y comiendo, es así que se vive aquí. Entonces así deben vivir los gobiernos, los presidentes. Tienen que buscar una forma todos los días para que la gran mayoría, que son los jodidos, puedan no vivir, subsistir. Mire, hay unos amigos que me escriben y me dicen que si ahora que se está pasando hambre. Amigo, yo no he dicho eso. Pero que usted vea que interpretan las cosas como quieren. Digo yo, o yo no me sé expresar, o él no me supo interpretar a lo que yo dije. Siempre se ha pasado hambre en Estados Unidos, que son los dueños del mundo. Hay más de 30 millones de gente pobre, amigo.
más de 30 millones de personas pobres, jodidos, durmiendo en las cunetas. Y son los dueños del mundo, imagínense aquí. Aquí siempre ha habido necesidades, obviamente, siempre en diferentes tiempos, uno más que otros. Pero yo lo que decía es que los gobiernos tienen que moverse siempre porque este es un país que la mayoría vive del día a día. Comprando cositas, libritas de arroz. Cuando digo librita de arroz no es despectivamente, no. Una libra de arroz, cómprame ahí 5 cheles de salsa, 2 sobrecitos de aceite. Es así porque ahora vienen los aceites en sobrecitos. Viven el día a día. Y así los gobiernos, los presidentes, tienen que comportarse, buscar solución para el día a día de la mayoría de la gente. No es que yo he dicho que ahora hay más hambre que nunca. Sí hay más precariedades por las mismas situaciones mundiales y demás. Ahora, si no tenemos un presidente que es capaz en esa crisis de saber desenvolverse, entonces es peor la situación. Porque en esa crisis de la pandemia del COVID, óigame, el presidente ha sacado un 100. No es que el otro no lo hizo bien, lo que pasa es que el otro, el presidente Medina, después de las elecciones, que eso comenzó en marzo con un italiano, recuerdo yo, y de ahí entonces se hicieron las elecciones, terminó en agosto, y desde ahí para acá el presidente Luis Abinader, que tiene toda la responsabilidad de esto, y se ha manejado excelentemente bien. Excelentemente bien, y esas cosas han llenado de precariedades a las familias dominicanas, que son los más jodidos, los pobres. Y a la clase media la ha dado hasta con el cubo del agua. A los ricos, algunos le ha dado, que aunque sea un pelliquito de ñoco, pero aquí los sectores, 3, 4, 5, 6 sectores es que se han aprovechado, o es que le han sacado el jugo a esto. Los que venden la comida, los que venden el combustible, los que venden el asunto de salud. Esos son los 3 sectores que se han aprovechado de esa crisis. Pero no es que yo he dicho que ahora que se está... No, se está pasando hambre. Se está pasando hambre. Es que siempre, le puse el ejemplo de los Estados Unidos. Usted va a Estados Unidos y hay en todas los contenedores gente durmiendo con cartón arriba, el frío comiéndoselo con yuca. Y sin encontrar lo que le pasan los ratones de 15 y 20 libras por arriba. Así es. Entonces imagínense aquí, que somos el patio de ellos. ¿Y qué patio? Entonces no es que yo he dicho que ahora que las cosas son más difíciles, no. Son más difíciles por la misma situación, independientemente de lo que le dije al inicio, de que el banco, las informaciones del Banco Central de la macro, pero la inflación está también paralela a esa macroeconomía creciente. Sí. Y en definitiva lo que quise decir ahorita es que los presidentes tienen que estar moviéndose y buscando fórmulas. También con la de Hito, si usted quiere. Porque la de Hito hay, la fórmula de Hito es la más fuerte. Porque la fórmula de Hito del combustible, no es que la fórmula de Hito está mal, no, es que los combustibles, el petróleo, eso no lo aguanta nadie, aquí no se siembra eso, Y ustedes saben lo que ha tenido que hacer el gobierno con esto de los incrementos de los hidrocarburos. Meterle en la costilla allá a la refinería más de 15.000 millones de pesos, que es una deuda del país, porque una deuda interna, pero esa deuda ha evitado que la población, que lo que consumen el combustible, más a ese transporte que viene del interior hacia acá con la comida, eso ha encarecido también. El poco incremento que se le ha hecho, pues yo digo poco porque debió estar, según las reglas, por las nubes. Bueno, pues los otros días hablamos de que el presidente una vez se sorprendió
Señores, aquí llegó un momento en este gobierno, que se iba a hacer fila para el asunto del gas, se iba a hacer fila. Se iba a hacer fila aquí. Y ese caballero que está ahí en su pantalla, se la ingenió rápidamente. Combustible y todas esas cosas. Aquí va a haber una carencia de combustible. Le estoy hablando en plena pandemia, ¿eh? Aquí va a haber crisis. Y ese caballero que está ahí tuvo que buscar la fórmula, la salida. Ahí aplicó él su... Porque si usted es un ministro de esos disparatosos, le deje ese bollo al gobierno y ya usted sabe. Pero aquí van a haber problemas de fila, de asuntos de gas licuado de petróleo y todas esas cosas. Eso se lo aseguro yo a usted. Y ese caballero hábilmente tuvo que buscar una salida. Y le decía no hace mucho que aquí hubo en un momento dado que se iba a subir el galón, se iba a subir 20 pesos de infuetazo. Y le dije qué fecha era cuando sacaron al ministro de Salud Pública. No sacaron al ministro de Salud Pública por eso, sino que ni se aprovecharon, pero como el ministro de Salud Pública esa vez iba a estar el aumento de 20 pesos, y entonces coincidió con la salida del ministro de Salud Pública, no recuerdo cómo se llama, Plutarco Arias. Cuando lo sacaron a él en esa semana, era un aumento de 20 tablazos para el galón de la gasolina. Y todas esas cosas se evitaron. Pero usted tiene que ser rápido, actuar rápido, habilidoso. Aquí han habido momentos difíciles que se le han presentado al gobierno y ha salido debajo de la suela, de abajo de la patana. Y eso, ¿a quién se le carga? Al país, porque se dice que es una deuda del gobierno, es verdad, con la refinería, más de 15.000 millones de pesos. Pero esos 15.000 millones de pesos se lo están quitando de la costilla a la población. Entonces usted está ahí para gobernar y es verdad que las cosas, que lo deje. Había un anuncio del combustible antes, que si sube, baja, que si baja, baja, y si sube, sube. Ajá. Haga el anuncio, hágalo como dice el anuncio que usted vea. ¿Dónde estuviera el combustible? Ah, sí, que si baja, baja, y si sube, sube. No, no, no. Y la fórmula de Hito, él sigue practicándola, él sigue, que estaban bromeando con él y esas cosas. Pero él ha sido un buen funcionario, ha sido un funcionario, usted no lo puede poner en ese tipo de ministerio por consideración, porque él... No, no, no. Y si no, sirve a sacarlo rápido, porque ese es un ministerio que de ahí depende la economía, de ahí depende la sociedad dominicana, de ese Ministerio de Industria y Comercio que maneja el amigo Hito Bisonó. Es así, ¿eh? Usted no puede tener un funcionario en ministerio, en direcciones clave, que sea un disparatoso, que usted lo tenga de que por asunto de sentimientos, porque él es bueno, porque es mi compadre, porque él hizo el trabajo. Bueno, pues si no sirve a sacarlo. En ese Ministerio de Industria y Comercio han sucedido cosas, señores, para con los precios. Bueno, él ha sido el salvavidas de muchas cosas. Ah, que el pan, que la que sé o qué, que el cemento, que por cierto el cemento subió en estos días ahora, creo que fue antier, 55 pesos, algo así fue. Está arriba. Entonces, señores, mire, y eso es lo que le digo, que aquí se gobierna, o debe gobernarse el día a día. Aquí tú no puedes pronosticar nada, porque no producimos petróleo. Las cosas se nos salen de las manos. Se nos salen de las manos, señores. Entonces los gobiernos, los presidentes, si no son ágiles, si no son despiertos, se lo comen con yuca. Te quita aquí, tapa aquí, coge para allá, ven para acá, vete allí. Es así, ¿eh? Y te puedes poner a teorizar mucho y teorizando. Te tiene que poner en la práctica que funcione todos los días.
Y le he dicho muchas veces que aquí, este es un país presidencialista. Ahora mismo en cualquier parte del país sucede cualquier cosa, de cualquier casucha que se caiga, es al presidente que la llama. Presidente, mire. Y el presidente tiene que llamar al gobernador, mire, resuelva la casita a esa señora. País presidencialista, que todo depende. La mayoría, obviamente, sin obviar el empresariado privado, no se puede. El empresariado privado juega una cuota esencial en nuestro país. Es así. Son los creadores de empleo, los grandes inversionistas. Pero hay que decirlo, en el aspecto económico y político hay tranquilidad. Hay tranquilidad. Lo que intranquiliza mucho es el asunto de la justicia, los imputados y demás. Hay que decirlo, a la parte del PLD lo intranquiliza mucho más, la parte del Partido de la Liberación Dominicana. Pero sin duda alguna que nosotros los dominicanos hemos tenido nuestra suerte buena, buena, porque hay gente que dice, yo no tengo suerte. No, ¿te tiene de la mala o de la buena? Nosotros hemos tenido de la mala, pero vamos caminando bien, vamos caminando bien. Y nos decía alguien hoy que esos imputados que están ahí que están ahora encarcelados, va a coincidir su juicio de fondo o la apertura en los tribunales, ya cuando vengan a juicio. Eso va a coincidir en plena campaña, oiga eso. Van a salir los titulares, fulano está que se o que hoy en el tribunal tal, fulano que se o que mañana. Todos esos imputados van a coincidir, oiga eso, en plena campaña, a mitad de año, a mitad del año que viene, van a estar ahí, porque es un año, son 18 meses. Entonces, en la campaña de los partidos, obviamente, y en búsqueda de la reelección del presidente de la República, estarán esos juicios calientitos ahí, en medio de la campaña. Y nos decían unos amigos que a quién le va a favorecer eso. No, pero me la puso de huevita. O al gobierno de turno. A menos que las cosas no salgan inversas, a favor de los imputados. Pero yo no creo, porque esas soluciones, esas conclusiones de esos juicios no son de la noche a la mañana. Porque si usted lo envía a una medida de coerción de 18 meses, donde usted va a cumplir años, no es un asunto que va a terminar ahí, de que ya en 2 fines de semana y se acabó, porque son expedientes de más de 500 páginas, que usted tiene que tirarse 3 días y 4 días para leerla. Y cuidado. Entonces eso va a terminar la campaña y ellos ahí, a menos que las cosas rápidamente no se vean inversas, pero no creo, porque cuando usted lleva un juicio de fondo a un imputado es que la cosa va para largo. Pero eso le convendría al candidato al gobierno de turno, dependiendo, pero yo creo que sí que al gobierno de turno. Y si las cosas se van complicando, imagínese usted, favorable al candidato oficial. Mire, se sigue hablando mucho de las dificultades que tienen muchos trabajadores que ya cumplieron con sus años de servicio en empresas públicas y apenas tienen una pensioncita de 8,000 pesos, 9,000 pesos. Entonces,
se sigue hablando de las pensiones que le han dado no solamente a músicos, sino a personas que mucha gente critica y dice que no se lo merecen. Mire, uno puede decir que no se lo merecen. No, porque todo lo que brilla no es oro, señores. No es así. A veces usted ve una persona que hace muchas cosas y su vida privada está pasando la de Caín. Y hacen alarde y cosas para salir en el medio. Entonces, es verdad que muchos trabajadores, para conseguir una pensión que se la incremente, que se la suban de 8 a 15 mil pesos, y a veces ni la consiguen. Aquí hay pensionados, señores, hasta con 4 mil pesos. Hasta con 4 mil pesitos. Y duraron una vida trabajando, 40 años, 30 años, están enfermos, diabéticos, no tienen ni para comprar una aspirina. Es verdad. Y que esas decisiones que toma el Ejecutivo a veces no le da el mejor sabor a mucha gente. Porque como está el asunto de las pensiones, y usted sabe lo que se ha peleado con eso, que las AFP tienen los dineros, que es para los pensionados, que usted tiene que cotizar 300, que sé yo, qué vaina, y que es a los 60 años. Entonces, de golpe a primera, el Ejecutivo le da a fulano una pensión de 75, 60 mil pesos, cuando usted tiene que cotizar allí, pasarse que sé cuántos años, y la pensión son 11 mil o 15 mil pesos. Entonces, cuando el Ejecutivo da una pensión de 70 y 75 mil pesos, es irritante para mucha gente que están esperando 55, 60 años para conseguirla, pero es cierto, y no solamente este gobierno, todos los gobiernos, pero tampoco uno puede criticar que a una persona, vuelvo y le digo, hay personas que usted la ve y usted cree que están excelentemente bien. Y me dijo alguien hoy, sí, pero ¿y los de abajo, los que están esperando y que tienen esperando, que han cotizado y le dan una pensioncita? Pero a mí no me gusta mucho enrostrarle a nadie de que no se lo merece. Todos merecemos, todos merecemos, mucho que poco. Y si el presidente le da 2 o 3 pensiones a 5 o 6 ciudadanos, hombre, no, todo obra para bien, todo obra para bien. Aquí no hay, decía en el día de hoy, aquí no hay 15 artistas que tengan buen ahorro en su casa o en un banco. 15, esas grandes figuras que hay aquí. Yo le puedo mencionar 10 u 8, pero aquí no las hay. Porque aquí se está hablando de las figuras que salen y que le dan pensiones, y todos esos muchachos, el güirero, el tamborero, que duran 20 y 30 años cambiándose de orquesta de un lado para otro, y es para conseguir la comida de su familia. Es a las figuras nada más, 1 o 2, pero la mayoría de esas figuras artísticas, de esos músicos, todos están en prángana, están pasando canquiña, cogiendo cajeta, que no pueden mantenerse, ni ellos ni a su familia. Asegúrenlo. 3, 4, 5, 6, 7 u 8 de las figuras artísticas de este país es que pueden darse, qué sé yo, el lujo de decir, tengo un ahorrito en el banco. Estoy hablando que 15 no hay. Aquí, 15 no hay. Figuras artísticas no hay aquí. No estoy hablando de reggaetoneros, no, artistas que durante muchos años han estado en el arte. Porque los reggaetoneros han conseguido dinero como jepalo. Porque se pegaron, porque que hacen 5, 6, 7, 8 fiestas en la noche. 200, 150, un ratico. Y la vida de ellos es más fácil musicalmente hablando, si se le puede decir así. Porque cogen una computadora en su casa y hacen 5 temas. No pegaron, el sábado por la mañana vamos a hacer 6. A una orquesta de esa grande, 15, 20 músicos, tú no puedes hacer una cosa así. Entonces, aquí se pasa hambre, todos esos músicos pasan hambre.
dificultades, pero de la mala, ¿eh? Entonces, si le dan 75, 70 mil pesos a figuras, no, hombre, no. Lo que sí que el sistema, hay que ejercer el sistema. Porque aquí hay cientos de mil, todos esos pleitos que se han armado con la AFP, por eso. Porque le suben los años para obtener la pensioncita de 11 y 15 mil pesos y usted tiene que cotizar, que sé yo, cuánta vaina para obtener esa pensión. Y después un lío, ¿eh? Si usted queda vivo, pues es otra. Si queda vivo, con un batón a buscar la vaina esa. Y si se jorobó, para dárselo a un hijo suyo, usted tiene que ir con 6 ametralladoras y 7 abogados. A ver si se lo dan también, ¿eh? Entonces aquí se pasa mucho trabajo en estos países de la región, señores. Pero no le caigamos arriba a 2 o 3 figuras que le dan una pensioncita. No, hombre, no. Es verdad que la mayoría de abajo pasa hambre. La mayoría de abajo. No músicos, ¿eh? Todo, la mayoría de abajo. Por ejemplo, quien le habla viene del subsuelo casi. Yo vengo debajo de la suela de los zapatos. No del subsuelo, porque hablo mentira, pero vengo del subsuelo. Y todo lo que brilla no es oro, ¿eh? Pues les repito. Aquí hay gente pasando necesidad, pero no es porque este gobierno lo ha puesto a pasar necesidad, es que estamos en un país en vía de desarrollo, somos un país pobre. Entonces no le caigamos arriba porque el Ejecutivo, que hay gente que no se lo merece, que se lo han dado. Uno lo sabe, pero todo obra para bien. Todo obra para bien. Mire, voy a reflexionar y creo que van ustedes también a reflexionar conmigo. Cuando yo digo, todo obra para bien. Por ejemplo, esa pobre muchacha que murió en el accidente, la sobrina del presidente del Senado, 26 años. Ella no iba, eran sus aspiraciones, trabajar en el Ministerio de Medio Ambiente con Orlando. Ella no iba en ese vuelo. Se enfermó la de turno y le enviaron a ella. Para que ustedes vean, ¿eh? Y la que no murió en el accidente está hasta sedada, vuelta loca por esa situación y no le tocó a ella. Para que usted vea lo que es la vida, señores. Por asunto de salud no fue ella ese viaje, ese vuelo, y pusieron a esta niña. Entonces uno se pone a fuñir mucho y uno tiene que pensar mucho en el prójimo. Cuando yo digo esto es cierto, no es que es penoso, lo triste de ese accidente aéreo, la familia, la gente que se perdió ahí. Entonces hay mucha gente que se pone a hablar y a opinar en las redes y decir cosas sin saber nada. Una información, una conclusión de ese tipo llega al año, a los 2 años. Y ya hay gente que comienza a sacar conclusiones y hace una tesis y se pone a teorizar y a que el avión, las condiciones y que allí, que allá y acullá, sin saber nada de eso. Unos con su mala leche, o unos por ignorancia, otros con la mala intención. Pero lo que debe doler más es a esa familia. Una familia entera, una niña, 4 años, la otra. Eso es terrible, señores. No hay más que pensar, ¿eh? Es en eso que hay que pensar. Entonces nosotros a veces nos ponemos de egoísta. Entonces esa pensioncita que le dan a 1, 2, 3 gente, ¿y cuánto no se han robado? Dejemos que las cosas caminen y todo obra para bien. Nos vamos, se cuidan mucho y se portan bien. Buenas noches.